El viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de programación. Hoy estudiaremos el tema de los lenguajes de programación, los cuales son la base de la codificación y la creación de programas informáticos. Veremos los fundamentos, veremos algo de historia, los tipos, algunos ejemplos y los usos más comunes de los lenguajes de programación. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner para esta clase lenguajes de programación en Webic, le das en buscar y aquí en los primeros resultados vas a tener el link a mi página, le das clic y en automático te va a mandar a la parte escrita para que puedas crear tus propios apuntes, así que te espero en webic.com. ¿Qué son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación son sistemas formales diseñados para comunicar instrucciones a una máquina y realizar una tarea específica. En términos simples, los lenguajes de programación son los medios para que los programadores escriban programas y aplicaciones que permitan a las computadoras realizar tareas útiles. Estos lenguajes se utilizan para desarrollar una amplia variedad de aplicaciones, desde aplicaciones móviles hasta software de escritorio y sistemas operativos. Tipos y características de los lenguajes de programación. Existen los lenguajes de programación de bajo nivel, los cuales son lenguajes que están cerca del lenguaje de la máquina y están diseñados para interactuar directamente con el hardware. Por ejemplo, existe el lenguaje ensamblador y el lenguaje de máquina. También existen los lenguajes de programación de alto nivel. Son lenguajes más cercanos al lenguaje humano y permiten a los programadores escribir código más abstracto y legible. Por ejemplo, Java y C++. Lenguajes de programación interpretados. Son lenguajes que se ejecutan línea por línea y no necesitan ser compilados antes de su ejecución. Por ejemplo, Ruby y JavaScript. Tenemos lenguajes de programación compilados. Son lenguajes que deben ser compilados antes de su ejecución. El compilador convierte el código fuente en código de máquina para su ejecución. Tenemos a C++ y Fortran en este caso. Existen los lenguajes de programación orientados a objetos. Son lenguajes que se centran en la manipulación de objetos y la programación basada en clases. Por ejemplo, existe Java, C++ y Python. Cada tipo de lenguaje de programación tiene sus propias características y ventajas y los programadores suelen elegir un lenguaje en función al tipo de aplicación que se está desarrollando y de sus habilidades y preferencias personales. 7 lenguajes de programación más utilizados. Tenemos a Java, el cual es un lenguaje de programación de propósito general que se utiliza principalmente para crear aplicaciones de escritorio y móviles, así como para desarrollar sistemas empresariales y web. Python es un lenguaje de programación de alto nivel y fácil de aprender, utilizado para una amplia variedad de aplicaciones como el análisis de datos, la inteligencia artificial, el desarrollo web y la automatización de tareas. C++ es un lenguaje de programación de bajo nivel y alto rendimiento utilizado para desarrollar sistemas operativos, juegos y software de gráficos. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza principalmente para el desarrollo web, tanto en el lado del cliente como en el del servidor. PHP es un lenguaje de programación de código abierto utilizado principalmente para el desarrollo web del lado del servidor, como la creación de sitios web dinámicos y aplicaciones web. C# es un lenguaje de programación de propósito general que se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, móviles y web en el entorno de desarrollo .NET de Microsoft. Swift es un lenguaje de programación creado por Apple para el desarrollo de aplicaciones móviles, iOS y macOS. Es importante destacar que esta lista está en constante cambio y la popularidad de los lenguajes de programación puede variar según las tendencias y la evolución de la tecnología. Usos comunes de los lenguajes de programación. Principalmente se usan para desarrollo de software. Los lenguajes de programación se utilizan comúnmente para desarrollar software de todo tipo, desde aplicaciones móviles hasta programas de escritorio y aplicaciones web. Análisis de datos. Los lenguajes de programación también se utilizan en el análisis de datos para extraer información y conocimientos útiles de grandes conjuntos de datos. Creación de sitios web. Los lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript se utilizan para crear y diseñar sistemas web y aplicaciones web interactivas. Creación de videojuegos. Los lenguajes de programación se utilizan para crear videojuegos y otros tipos de software de entretenimiento. Automatización de procesos. Los lenguajes de programación se utilizan para automatizar procesos empresariales y de producción, lo que puede mejorar la eficiencia y reducir los errores. Estos son solo algunos de los usos más comunes de los lenguajes de programación, pero hay muchos otros en una variedad de campos y disciplinas. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios aprovechando que ya vimos la clase de algoritmos y ya hemos hecho algunos ejercicios y los hemos probado y sabemos que funcionan. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio 1 donde la suma de los primeros n números pares. Así que este lo vamos a hacer en Python, pero también tenemos este segundo ejercicio donde ordenamos una lista a través del método de la burbuja y este segundo ejercicio lo vamos a hacer en C#. En este momento no voy a
profundizar en cómo instalar cada ambiente, tanto de Python como C#, ya que esto es una simple introducción a los lenguajes de programación. Más adelante, cuando te enseñe un lenguaje en particular, ahí sí vamos a ahondar en cómo, te voy a enseñar cómo levantar cada ambiente para que puedas probar tus programas. Aquí solamente es una pequeña introducción para que veas que este código que ya probamos y que primero lo hacemos en pseudocódigo, hicimos la prueba de escritorio, pues me gustaría que lo veas ya en un lenguaje de programación real y veas que funciona. Así que por el momento, pues comencemos. Ya estoy aquí en Visual Studio Code, que es el editor que voy a utilizar para pasar este subcódigo que tenemos aquí a un lenguaje de programación de Python. Ya hemos analizado este subcódigo, ya lo probamos, así que si no has visto esta clase, por favor ve a la clase de algoritmos, que es donde te explico a detalle cómo funciona este subcódigo y hacemos la prueba de escritorio, ya que en esta clase pues no me voy a detener en eso, ya que lo que me importa es que veas el ejemplo de cómo lo vamos a pasar a un lenguaje de programación real. Bien, lo primero que voy a hacer es que aquí en el escritorio voy a poner una carpeta que se llama simplemente programación. Dentro de programación o dentro de esta carpeta voy a crear otra carpeta que sea para el ejercicio 1, que va a ser Python. En esta vamos a crear a Python. Después de esto voy a poner aquí en Visual Studio Code esta carpeta, porque aquí es donde va a ir mi proyecto. Lo primero es que voy a crear un archivo que le voy a poner main.py, que es la extensión de Python. Muy bien. Ahora aquí simplemente voy a copiar estos comentarios de nuestro subcódigo, pero en Python los comentarios no son dos diagonales. En Python los comentarios se ponen a través de esa almohadilla o gatito, como lo conocemos aquí en México. El símbolo de gato. Así de fácil. Así van a ir nuestros comentarios. Ahora, aquí le vamos a pedir al usuario que ingrese un número entero positivo. Quiere decir que nosotros a través de algo le vamos a pedir al usuario que nos indique ese valor. En Python existe algo que es input. Así que lo que vamos a hacer es pedirlo a través de la consola, que es, vamos a poner a leer n, que es lo que tenemos aquí en el subcódigo. N es igual a input, que va a ser nuestra función para leer el teclado desde la consola, y lo que le vamos a decir al usuario es este mensaje, simplemente ingresa un número entero positivo. Vamos a ponerlo aquí. Eso es lo que le vamos a indicar a nuestro usuario. En Python no necesitamos poner punto y coma, ya que el programa lo entiende y sabe que cuando hay un salto de línea, hasta ahí acabó esa instrucción. Entonces aquí ya tenemos estos dos, escribir y leer n. Vamos a decir en pantalla, ingresa un número entero positivo, y eso que ingrese el usuario lo vamos a leer en n. Así es como nosotros pasamos de un subcódigo a un lenguaje en particular, y ese salto de un subcódigo a un lenguaje en particular pues va a variar dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. Ahora vamos a ver este segundo comentario. Vamos a inicializamos las variables suma, contador y número par. Por eso es bien importante que también en el subcódigo pongamos comentarios, para que quien haga este salto de un subcódigo a un lenguaje en particular pues sepa qué hacer. Entonces, o sepa por qué va a hacer algo. Vamos a poner a suma igual a 0. También vamos a poner a contador igual con 0. Y vamos a poner a número par igual con 0. Listo, ya tenemos inicializadas nuestras variables. Ahora usamos un ciclo while para sumar los primero n números pares. Vamos a poner nuestro comentario. ¿Y cómo se declara un while en Python? Es muy sencillo. Aquí la palabra reservada, recuerda que cuando vimos estas estructuras cambiamos a while por la palabra mientras. Entonces sabemos que eso es un while ya de entrada. Entonces nosotros podemos poner un while. Así en Python existe esta palabra reservada y le decimos cuál es la validación. Mientras contador sea menor que n, vamos a hacer, pero aquí no está esa palabra reservada. Aquí lo que vamos a poner es estos dos puntitos, lo que le indican a que en Python esto va a ser el contenido del while, lo que está aquí adentro. Entonces vamos a poner lo que viene aquí, que es simplemente esto que tenemos aquí. Vamos a ponérselo así. Vamos a hacer la suma es igual a suma más número par es igual a número par más 2, y después a contador va a ser igual a contador más 1. Así de simple. Aquí simplemente en Python no hay como tal un fin de while, simplemente con la indentación. Por ejemplo, esto sabe while, qué es lo que está anidado. Sabemos que todo lo que está en esta indentación dentro va a ser while. Si hay algo fuera de esta indentación, o sea que regresamos hasta el principio del while, quiere decir que ya no está dentro del while. Incluso aquí se ve como esta línea que baja. Esto es lo que está dentro del while, porque la indentación es lo que manda. Entonces nosotros ya a este punto ya migramos tanto la entrada de datos, inicializamos las variables y ya construimos nuestro while. Así de sencillo es en Python. Ahora vamos a hacer lo último. Vamos a imprimir la suma. Vamos a imprimir la suma de los n números pares. Vamos a ponerlo aquí con nuestro comentario. Y como puedes ver, este comentario, porque ya la indentación está fuera del while. Si yo tomara esto y lo hiciera en la misma indentación, como puedes ver, esto sigue perteneciendo al while. Pero cuando lo quitamos la indentación, ya no pertenece al while. Muy bien.
Ahora simplemente vamos a imprimir en pantalla. ¿Y cómo vamos a imprimir en pantalla? Lo que dice aquí, escribir la suma de los primero n números pares es suma. Muy bien, para ello vamos a hacer print. Y lo que vamos a hacer ahora aquí dentro del print, vamos a poner la suma de los primeros. Vamos a concatenar n, como viene aquí. Para concatenar dos string se usa el signo más, así como si estuviéramos sumando números enteros. Pero cuando sumamos dos cadenas de string, el programa lo entiende como una suma de string, que es una concatenación. Porque en Python sí debemos de tener cuidado con los tipos. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vas a ver algo con respecto a eso, los tipos. Entonces ahora, la suma de los primeros n, le concatenamos la variable n, después números pares es dos puntos y concatenamos suma. Ya que hasta aquí ya terminamos, como puedes ver, nuestro programa. Ya pasamos todo lo que está en el subcódigo, todo lo que nos dicta el subcódigo, ya lo pasamos aquí a Python. Voy a guardar el archivo y para correrlo, lo que voy a hacer es que me voy a parar aquí y le voy a abrir una terminal. Voy a abrir la terminal integrada aquí en el Visual Studio Code para no abrir más ventanas. Y para correr un programa o un script de Python, lo que vamos a hacer es poner py. Yo ya tengo instalado todo, ya tengo todo el ambiente. Después te voy a enseñar cómo instalar el ambiente de Python, pero ahorita ya lo tengo instalado. Y para correrlo simplemente necesito poner py y el nombre o ruta del archivo completo. Pero en esta ocasión, como estoy dentro de la misma carpeta, voy a obviar la ruta. Así que vamos a poner py, voy a poner main.py y le voy a dar enter. Con esto voy a correr mi programa. Ya está corriendo, ya estamos en el input. Aquí en el input nos indica ingresa un número entero positivo. Yo voy a ingresar un 4, que es, me parece que era la variable con la que hicimos la prueba de escritorio. Voy a poner un 4. Le doy enter y me está mostrando este error. Me está diciendo que en la comparación no hay un soporte cuando yo estoy tratando de comparar un entero con un string, porque en Python hay lenguajes de programación donde el tipado es sumamente importante. Algunos son fuertemente tipados, otros no, porque aquí no puedes comparar dos variables que no sean del mismo tipo. Cuando nosotros hicimos este input, lo que estamos guardando es un string, pero en contador lo que estamos guardando es un entero. Entonces estamos tratando de comparar el contador con un string, con una letra. Entonces eso pues no se puede hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es hacer un casteo, cambiar el tipo. Nosotros, aunque aquí en el código, en el subcódigo, no viene que tengamos que hacer un tipo, nosotros como programadores que conocemos el lenguaje, conocemos un lenguaje al que vamos a pasar ese subcódigo, nosotros tenemos que ver ese tipo de detalles. Eso es lo importante y por eso muchas personas trabajan y se dedican simplemente a escribir código, a pasar ya sea de un algoritmo, ya sea de un diagrama de flujo, ya sea de un subcódigo, pasarlo a un programa, a un lenguaje de programación real. Ellos deben de ver todos estos detalles que muchas veces en los subcódigos no están, porque un subcódigo, esto funciona y nosotros lo vimos, no importa que aquí estos no fueran los mismos tipos. Pero bueno, nosotros como programadores sí tenemos que ver eso. Aquí nosotros tenemos que castear, nosotros tenemos que tomar una decisión y lo más fácil es que este n, que es un string, lo debemos de pasar a un entero. ¿Por qué? Porque contador lo vamos a necesitar después. Entonces estar casteando contador no tiene sentido. Lo que vamos a hacer, el cambio de tipo es a n. Y lo que vamos a hacer es, vamos a convertir a n con una función que viene en Python. Si nosotros hacemos int y le pasamos el valor que queremos, int lo que hace simplemente es convertir este valor en un entero. Entonces ahora sí, cuando nosotros vamos a convertir este valor de n entero, nosotros ya lo podemos comparar. Entonces podemos decir contador es menor a n ya casteado. A esto le llama castear, cambiar de tipo. Muy bien, aquí abajo también tenemos ese mismo problema. N no es el problema ahora. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando o se lo estamos sumando a otra cadena de caracteres. Eso se puede hacer. El problema está aquí porque suma no es una cadena de carácter, no es un string, es un entero y se lo estamos tratando de sumar a algo que no es un entero. Entonces aquí lo tenemos que castear, es al revés. Es a través de str, lo vamos a convertir a string. Listo, ahora sí, le voy a dar en guardar. Ahora sí estoy sumando dos cadenas de caracteres. Voy a limpiar mi pantalla aquí abajo y ahora sí voy a poner py, main.py, le voy a dar enter, me va a pedir ingresa un número entero positivo, le voy a poner 4 y listo. Ahora no tronó y sí nos está tomando el resultado. Nos dice ingresa un número entero positivo y abajo nos indica la suma de los primeros 4 números pares es 12. Entonces está funcionando nuestro programa, ya lo pudimos ejecutar. Esta es la forma en que se ejecuta y lo hemos codificado en Python. Más adelante te voy a enseñar algunos lenguajes de programación y te voy a enseñar cómo instalar todo esto para que puedas ejecutar tus propios programas. Ahorita la intención es que simplemente veas cómo es pasar de un pseudocódigo a un lenguaje de programación real. Bien, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, el cual es el ejercicio de ordenamiento a través del método de la burbuja, el que tenemos aquí. De igual forma, en la clase de algoritmos ya lo analizamos, hicimos la prueba de escritorio y vimos que funciona. Así que vamos a migrar este pseudocódigo a C#.
Y para ello aquí tengo abierto Visual Studio. Tú puedes utilizar Visual Studio Community, descárgalo e instálalo, es gratis y lo puedes utilizar para hacer tus pruebas y practicar un poco. Lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a crear el proyecto. Vamos a darle aquí en archivo, nuevo, y vamos a ponerle nuevo proyecto. Y aquí lo que vamos a hacer es que me voy a posicionar en la carpeta que creé en el escritorio. Aquí voy a ponerlo simplemente en la carpeta que hemos creado. Y aquí voy a ponerle simplemente ejercicio 2. Vamos a ponerle C#, así de sencillo. Voy a dejar el framework 4.7.2, no hay problema. Y vamos a crear directorio para esta solución. Y lo más importante es que aquí tenemos Visual C#. Vamos a hacer un lenguaje de C#. Va a ser un programa de escritorio de Windows, una aplicación de Windows. Y lo que vamos a desarrollar es una aplicación de consola. Aquí, como puedes ver, puedes desarrollar una infinidad de cosas a través de .NET y C#, pero lo que vamos a hacer ahora es simplemente una aplicación de consola. Muy bien, le voy a dar en aceptar para crear el proyecto. Aquí me indica que no se puede llamar, que no puedo utilizar ese gatito en el nombre, así que vamos a ponerle C#, así de simple. Vamos a cambiárselo un poco, ahora sí le voy a dar en aceptar. Ya no nos marcó el problema. Muy bien, y aquí ya tenemos, se está creando el proyecto. Y listo, aquí en el explorador de soluciones podemos ver el contenido de nuestro proyecto y nos ha creado esta primera clase que es Program, que tiene la palabra reserva domain, que es a través del cual inicia Visual Studio, al menos en esta versión que es la 2017, me parece la que yo tengo instalada. Muy bien, aquí vamos a empezar a crear nuestro código. Y lo primero que vamos a hacer es seguir este pseudocódigo y lo primero que nos indica pues simplemente es definir una lista de números. Lo voy a poner aquí, los comentarios sí son dos diagonales como lo vemos aquí, así que no hay problema. Nos pide primero definir una lista de números. Aquí nosotros la pudiésemos simplemente nosotros pasar esto, o sea, podríamos nosotros tener esta lista de números, pero vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a hacer que el usuario nos pase esta lista de números, ya que aquí en el pseudocódigo, realmente este pseudocódigo está hecho para que nosotros podamos ordenar cualquier lista de cualquier tamaño. Aunque recuerda que el método de la burbuja no es adecuado para listas muy grandes. Muy bien, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer que nuestro usuario nos pase esa lista de números a través de la consola. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a indicarle nosotros a través de un console, que con esto podemos escribir en la consola. Vamos a ponerle un console write line, que es escribe esto y da un salto de línea. Vamos a ponerle ingresa una lista de números separados por comas, así de simple. Esto es lo que le vamos a poner al usuario y al final de cada línea de código tenemos que poner un punto y coma. Ahora bien, ya tenemos nosotros ingresa una lista de números separado por comas, es lo que vamos a indicarle al usuario. Ese usuario, pues nosotros ahora tenemos que leer lo que él va a poner. Entonces en .NET necesitamos poner el tipo de la variable, lista números, comas, es igual a console, que también nos permite leer de la pantalla. Y lo que vamos a hacer es leer una línea completa, el read line. Así de simple es como nosotros vamos a leer de la consola. Recuerda que en Python hace un momento lo que hicimos es un input. Aquí es console.readline. Con readline vamos a leer de la consola. ¿Y qué vamos a leer? Pues simplemente un arreglo separado por comas, que es como lo que está poniendo aquí. Bien, ahora pues nosotros necesitamos, esto es un string, son números separados por coma, pero al final de cuentas un string, todavía no son números, o un arreglo de números como lo que necesitamos aquí. Así que necesitamos hacer algo para cambiarlo a esto. Entonces ahora sí vamos a utilizar esto, y lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar string, porque vamos a convertir cada uno de esos números, vamos a separar cada uno de esos números. Ahora sí vamos a poner lista números es igual a lista números separado por comas, y vamos a hacerle un split. En un lenguaje de programación nosotros podemos separar una cadena de caracteres a través de un carácter en específico, por ejemplo la coma. Ponemos nuestro punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que esta lista de números, que es un string plano separado por comas, lo vamos a separar cada uno de esos elementos a través del elemento coma y lo vamos a pasar a una lista de números. Entonces ahora sí ya vamos a quedar de esta forma. Cada elemento de esta cadena de carácter se va a convertir en un elemento de un arreglo y cada uno de esos arreglos es un string. Así que ten cuidado, cada uno de esos arreglos es un string. Muy bien, hasta este punto ya tenemos definido nuestra lista de números, que puede ser cualquiera que el usuario elija. Muy bien, ahora vamos a definir una variable booleana cambio y la vamos a inicializar en true. Para ello vamos a primero indicar el tipo, porque así es en C#, bool. Vamos a poner cambio. Voy a dejar esta misma estructura, aunque ya cuando codifiques es mejor poner todo en inglés, porque los desarrolladores lo van a entender mejor y en muchos lados te lo van a pedir, pero yo lo voy a poner ahorita en español, porque así lo tenemos en el subcódigo. Muy bien, ahora cambio es igual a true, que es verdadero. Bien, ahora vamos a crear nuestro primer while, porque recuerda que aquí en el método de la bruja utilizamos este while para
recorrer nuestros arreglos. Así que vamos a poner este comentario que tenemos aquí para que sigamos el orden. Mientras cambio sea verdadero, sigue ordenando la lista. Entonces aquí vamos a definir nuestro while. Un while en .NET se declara similar a lo que vimos en Python, pero sin esos puntos esos dos puntos al final. Ya que aquí while, ya que aquí C# se basa en llaves. Todo lo que esté en contenido en estas llaves es lo que es el contenido de nuestro código, de esta sección, de este bloque de instrucciones. Lo mismo para while. Para un while, pues tiene también la palabra reservada como tal while. Y entre paréntesis vamos a poner la validación. Vamos a poner la condición, que en este cambio es cambio. Nosotros podemos poner cambio es igual a true. Y entre estas llaves, pues va a ser todo el bloque de instrucciones que va a tener nuestro while. Aunque aquí también en cambio es igual a true. Esto es lo mismo que decir simplemente cambio. Mientras cambio sea true o sea verdadero, esto es lo mismo. Podemos dejarlo así o podemos dejarlo así. Ya más adelante, conforme vayas conociendo mejor el lenguaje, tú tomarás estas decisiones. Entonces, vamos a dejarlo así por lo pronto. Mientras cambio sea igual a true, vamos a hacer lo que esté dentro del while. Muy bien. Eso es lo que dice nuestro subcódigo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer todo esto. Entonces, lo primero que nos indica es que cambio debe ponerse en false. Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Simplemente, ¿por qué? Porque así se pone. Así lo podemos poner en .NET, en C# y nada más le ponemos el punto y coma al final. Listo, ya tenemos establecer cambio en false para indicar que no se han hecho cambios todavía. Listo, ahora tenemos este otro bloque, el cual es un fin para, que como lo vemos aquí es simplemente un for. Entonces vamos a ponerle for, y for se declara de esta manera. For es para. For int, vamos a declarar nuestra variable i igual con 0, porque aquí nos indica i desde 0, punto y coma. Vamos a poner la condicional, y la condicional dice hasta longitud lista número menos 2, la longitud de lista números hasta menos 2. Aquí nosotros ya habíamos declarado la función de longitud, pero esto no lo necesitamos hacer en .NET porque ya hay una función que nos permite obtener la longitud de un arreglo por default. Entonces aquí simplemente lo vamos a decir de esta manera. Entonces, mientras i sea menor que lista números punto length, o sea, la longitud de lista números menos 2. Así de sencillo, y nos ahorramos. Por eso ya cuando pasamos de un subcódigo a un lenguaje de programación, podemos ahorrarnos muchas cosas, porque en cada lenguaje de programación ya hay ciertas librerías que nos ayudan a nosotros no tener que crear todo desde cero. Por ejemplo, para sacar el tamaño de un arreglo, aquí ya tenemos length, con el cual nos va a dar esto. ¿Y cuál va a ser la actualización de i? Bueno, simplemente que i va a ser igual a i más 1. Y cerramos el for. Nosotros podemos dejar esto, i es igual a i más 1, pero ya codificándolo no es común usar esto. Ya en la codificación se utiliza i más, que quiere decir ahí lo vamos a incrementar en 1. Así de sencillo. Como puedes ver, ya cuando pasamos a un lenguaje en particular, todo se va abreviando, todo queda mucho mejor. Las buenas prácticas conforme vais avanzando y haciendo más ejemplos, pues los mismos otros programadores te van a ir diciendo qué debes poner y puedes ir leyendo qué buenas prácticas hay en ese lenguaje. Muy bien, ya tenemos definido nuestro for. Ahora, ¿qué falta? Vamos a poner esto. Si el elemento actual es mayor que el siguiente, vamos a tener que intercambiarlo. Entonces necesitamos un if. Aquí sí es un if. If, recuerda que era sí, en inglés es if, y esto ya lo vimos en las estructuras de control de flujo. Entonces sí, así vamos a definir nosotros, lista números en la posición i es mayor que lista números en la posición i más 1. Y vamos a abrir llaves y vamos a cerrar. Muy bien. Ahora, aquí nos está marcando un error desde el principio ya nuestro editor de código. Por eso es muy bueno usar un editor de código, porque nos está ayudando a ver errores. ¿Por qué crees que nos está marcando este error? Pues recuerda que lista número la tenemos aquí definida como un string, como un arreglo de string, como un arreglo de cadena de caracteres. Nosotros lo que estamos aquí es comparando como si fueran cantidades, el mayor que o menor que. En un string no hay mayor que. Eso solamente se da entre números. Entonces aquí es lo que nos está marcando. El operador no se puede aplicar a operandos o del tipo string. Tenemos que hacer una conversión o un casteo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es convertirlo. Vamos a convertir, convert. Porque recuerda que C# si es un lenguaje de tipado, está fuertemente tipado. Convert a int32, que es un entero de 32 bits con signo. Ahí es lo que nos quiere decir esto. Vamos a poner lista números en la posición de i. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a castearlo para que nos estemos comparando dos enteros, que en este caso vamos a convertirlos a un entero de 32. ¿Podemos bajarlos? A lo mejor sí, pero vamos a dejarlo en 32 para que no haya problemas y tengamos un buen espacio para la cantidad de datos que pudiesen poner aquí. Ahora ya tenemos declarado nuestro if,
de comparación. Vamos a hacer este intercambio, así que vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí. Y lo que nos dice simplemente esto es: intercambia los valores si el número actual es mayor que el siguiente. Entonces en temporal lo voy a poner como un string para no hacer un casteo extra. Así de sencillo. Lo que hay en lista números en la posición I lo voy a guardar en temporal y es un string. Después en lista números en la posición I o en la posición actual lo voy a intercambiar por la posición siguiente. Y después en lista números en la posición siguiente lo voy a guardar aquí en temporal. Ya simplemente voy a poner los puntos y comas y listo. Ahora a establecer que hubo un cambio. Si hacemos un intercambio, la variable cambio tiene que ponerse en true porque hicimos un intercambio, es decir, encontramos un valor desordenado en la lista. Y fin, listo, ya tenemos aquí migrado de pseudocódigo a C#, nuestra primera parte del algoritmo, que es mientras, que es el while y el for. Aquí ya tenemos el while y tenemos nuestro for. Muy bien, ¿qué falta? Bueno, cuando acabamos este fin de while, aquí nos dice simplemente imprime la lista. Ah, ok, muy bien, entonces vamos a imprimir esa lista. Vamos a hacer esto, aquí cerra nuestro while. Entonces después del while necesitamos imprimir la lista de números ordenado. Aquí sí hay un cambio bien importante porque en el subcódigo simplemente nos dice que debemos imprimir, pero en C# no podemos imprimir directamente una lista de números. Tenemos que recorrerla para ir imprimiendo cada uno de esos valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar este mensaje primero a través de console.writeLine, pero ahora en vez de un writeLine yo no quiero que haya un salto de línea al final. Quiero que continúe, entonces aquí en vez de writeLine voy a ponerle simplemente write. No quiero que haya salto de línea al final de escribir esto. No quiero que haya un salto de línea, sino que quiero seguir escribiendo en el mismo renglón. Muy bien. Después voy a usar otro for. Voy a usar otro for para recorrer nuestra lista de números. Int i es igual con 0. Mientras i sea menor a lista números.length, al tamaño de la lista número. Y también quiero que se incremente en 1. Y dentro de este for vamos a imprimir cada uno de los elementos de esta línea. Y lo vamos a hacer de esta manera. Por ejemplo, console.writeLine. No, va a ser write para que no haya un salto de línea. Y le vamos a poner simplemente lista números en la posición I. Si nosotros ponemos esto, no vamos a poder distinguir bien dónde termina cada elemento de esta lista. Vamos a hacer este ejemplo para que lo veas mejor. Vamos a correr el programa, ya que hasta aquí finalizaría el programa, ¿verdad? Ya no tendríamos más instrucciones. Muy bien, para correr un programa dentro de Visual Studio, primero nos conviene pararnos aquí dentro de nuestra carpeta o de nuestro programa y decirle: este es el proyecto que yo quiero iniciar. Le damos en inicio. Y aquí arriba hay dos formas. Podemos poner un debug o podemos poner un release. En debug podemos nosotros poner algunos, por ejemplo, un breakpoint para que aquí nuestro programa haga una pausa y podemos ir debugueando el programa, ir viendo línea por línea. Pero si no, pues nosotros podemos simplemente correrlo así y verlo. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Para que veas a qué me refiero con el debuguearlo. Yo le voy a dar en iniciar. Y el programa en este momento va a correr y me va a abrir una aplicación de consola. Si es que no hay ningún error. En este caso no hubo error. Mira. Y aquí ya nos abrió esta aplicación de consola. Y nos indica: ingresa una lista de números separado por comas. Pero en este momento, si yo trato de ingresar algo, no me deja porque tengo este breakpoint que le agregué aquí. Yo tendría que venir aquí y empezar a recorrer nuestro programa, decirle: a ver, sigue con este, y así se va a ir línea por línea, etcétera, etcétera. Y como puedes ver, como si él había tecleado algo aquí en mi teclado, pues cuando le di el siguiente, pues ya se ejecutó el programa y siguió. Vamos a quitárselo porque en este momento no necesito debuguear este programa. Yo quiero correrlo completamente, así que le voy a quitar los breakpoints y lo voy a correr nuevamente para que no se detenga el programa. Bien, aquí ya está corriendo y no se está deteniendo de ninguna manera. Entonces aquí simplemente voy a poner 5,2,8,1,9, que son estos datos que tenemos aquí y el cual ya fue la prueba de escritorio que hicimos en la clase de algoritmos, y le voy a dar enter. Y aquí el programa, pues mira, ya corrió, no nos marcó error, pero no pudimos ver el resultado porque en cuanto terminó el programa aquí, pues salió, ya no hizo nada. Entonces, para que podamos detenerlo, le voy a poner aquí simplemente console.readLine, como si esperaría que yo ingresara otro valor para que podamos ver el resultado final. Le voy a dar otra vez en iniciar y nuevamente voy a poner 5,2,8,1,9. Enter. Y la lista ordenada es 1, 2, 5, 8, 9. Ya se ordenó la lista, o sea que nuestro algoritmo funcionó, pero la salida no se ve tan bien. O sea, no sabemos dónde termina, si fue un 12, si fue un 1, si fue un 58 o fue un 1200, 589. O sea, no se sabe. Entonces, aquí
nos hace falta algo, nos hace falta una validación que nos permita mostrar bien la lista. Esto es de una gran diferencia porque aquí en el subcódigo esto no nos lo dice, pero nosotros como desarrolladores tenemos que tomar decisiones al momento de programar. Un programador de cierta manera tiene que ser independiente. Cuando esté codificando tiene que seguir las instrucciones del algoritmo, pero tiene que tomar ciertas decisiones para que ese algoritmo sea lo mejor posible. Ahorita esto funciona, ordena la lista, pero al mostrársela al cliente, al usuario, no se ve muy claro. Así que vamos a poner aquí nosotros una validación que simplemente vamos a separar. Cada vez que se imprima vamos a separar por comas para que podamos ver cada elemento claramente, dónde termina y dónde inicia, dónde termina, o cuál es el valor que se está ordenando en sí. Entonces vamos a poner aquí un console.write también para seguir escribiendo en la misma línea, y lo que vamos a poner aquí es simplemente validar si i es mayor que 0. Esto se le llama una validación ternaria. Vamos a hacer esta validación en una sola línea de código, es como si fuera un if. Esto ya lo veremos más adelante también, pero lo voy a hacer así para que veas. Si i es mayor a 0, entonces, ahí ponemos ese signo de interrogación, entonces vamos a agregar una coma y un espacio. Pero si i no es mayor que 0, entonces simplemente le ponemos el carácter de vacío, no escribas nada. Para que cuando nosotros pasemos aquí en la primera instrucción donde i es igual a 0, no pongamos una coma delante del primer número que vamos a imprimir en pantalla. Ahora lo verás. Vamos a correrlo otra vez. Lo puedes hacer a través de iniciar, aquí start o iniciar o F5. Vamos a inicializar otra vez. Y ahora vamos a poner 5,2,8,1,9. Le damos enter. Y ahora sí ya nos separó. La lista ordenada es 1,2,5,8,9. Ya sabemos. Cada uno de estos valores ahora sí los tenemos identificado. Primero el 1, el 2, el 5, el 8 y el 9. Ya sabemos cuál es. Y así de fácil es como nosotros podemos crear y pasar un pseudocódigo, que en este caso es el método de la burbuja. Lo pasamos a C#. ¿Por qué? Porque ya conocemos todo. Ya sabemos que el algoritmo funciona. Ya le hicimos la prueba de escritorio. Comprendimos cómo tal es el pseudocódigo. Y nosotros acabamos de tomar una decisión que no está en el pseudocódigo, pero como programadores lo tomamos para que nosotros podamos presentar de mejor manera nuestro código. Y también esto representa que nuestro código pues es de calidad. ¿Cómo elegir el lenguaje de programación para un proyecto? Pues bien, debes preguntarte, ¿se trata de una aplicación web? ¿Se trata de una aplicación móvil, de escritorio, científica, etcétera? Cada tipo de aplicación puede tener diferentes requisitos y características que se ajustan mejor a ciertos lenguajes. La aplicación se desarrollará para Windows, Mac, Linux, Android, etcétera. Es importante elegir un lenguaje que sea compatible con la plataforma objetivo y que tenga herramientas y bibliotecas adecuadas para el desarrollo en esa plataforma. ¿Qué experiencia tiene el equipo de trabajo? Puede ser más eficiente y productivo trabajar con un lenguaje donde todos los integrantes del equipo estén familiarizados con él. Requisitos técnicos. Las aplicaciones tienen requisitos de rendimiento, escalabilidad o mantenibilidad específicos. Algunos lenguajes de programación pueden ser más adecuados para cumplir con estos requisitos que otros. En última instancia, la elección del lenguaje de programación debe basarse en una evaluación cuidadosa de las necesidades y requisitos del proyecto y en la experiencia y conocimientos del equipo de desarrollo. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo respecto a los lenguajes de programación, ya que son herramientas esenciales en el desarrollo de software y aplicaciones, y hay una gran variedad de lenguajes disponibles, cada uno con sus propias características, fortalezas y debilidades. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.